Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidora. ¿Cómo están? Estamos estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses y hemos estado viendo que esta carta es la primera que escribió el apóstol Pablo y la iglesia de Tesalonicenses es la segunda iglesia que él formó, pero en un tiempo récord, en 3 semanas. Esto como para poder recordar a quién está dirigiéndose Pablo al escribir Primera de Tesalonicenses. Aunque obviamente esta carta está escrita para toda la iglesia, es de mucha bendición para todos los que la leemos, tiene mensaje actual para cada uno de nosotros, porque obviamente es la palabra de Dios. Hoy día quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que evalúas para elegir, para escoger algo? ¿Qué es lo que haces tú cuando necesitas elegir o tomar una decisión para saber quizás en qué invertir, para saber quizás con quién te vas a casar, para saber inclusive el nombre que vas a poner a tus hijos? Y todo ello implica una elección y definitivamente es una decisión que uno toma asumiendo los riesgos, asumiendo las dificultades que pueda pasar después de la decisión que uno haya tomado. Quiero conversar con ustedes acerca de este tema entre hoy y mañana. Hoy día quiero mirar el asunto de la elección que hace Dios. La elección que hace Dios. En el versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hay 2 términos que usa el apóstol Pablo para dirigirse o expresarse de la gente o de los creyentes en Tesalónica: hermanos y amados. Hermanos y amados. Aunque posiblemente es un término, hermano sobre todo, que se usa con mucha frecuencia en nuestro tiempo, para inclusive denominarse a sí mismos los partidarios de ciertas sectas, los miembros de alguna organización, los partidarios de algún partido político, ¿no? Pero el verso 4 empieza: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y esta frase, amados de Dios, para el judío esta era una frase que se usaba para grandes hombres como Moisés, Abraham, David. Eran los amados de Dios. Y es más, en la Biblia encontramos el amado para referirse a Jesús, el amado, y obviamente el amado de Dios. Y entonces, ya de partida, Pablo está mencionando que los creyentes que estaban en Tesalónica eran amados de Dios. Quizás poniéndolo al mismo nivel de amado de Dios de esos nombres que hemos mencionado hace un momento. Y entonces termina diciendo el verso 4: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Como lo decía, hoy quiero hablar de la elección de Dios. Aunque esta frase puede referirse también a la elección que hicieron los tesalonicenses, pero eso vamos a hablar mañana. Pero hoy día vamos a hablar
acerca de la elección de Dios. Dios se ha propuesto elegir algún grupo de personas o a las personas, inclusive muy a pesar de las dificultades, de las frustraciones, del dolor de cabeza, a pesar de los riesgos que en sí presentaba o representaban los elegidos, porque son seres humanos, ante la aspiración del que elige, del deseo del que elige, el que elige es Dios, y tiene planes altos, caminos muy altos, pero elige a un grupo de personas, elige a la persona para que pueda disfrutar de ese cumplimiento de su plan. Ahora, al elegir, definitivamente, Él no escatima en ver distinciones, posiciones. Él no está mirando si es alguien importante. Simplemente escoge a quien Él le place. Muchas veces, para avergonzar a los sabios, escoge a los necios. Y para avergonzar a los fuertes, escoge a los débiles. Y para avergonzar a todo el mundo, escoge a lo que no es. Ahora, esa es una afirmación que encontramos también en la Biblia. Y entonces, Dios no está mirando las cualidades o las capacidades. Al contrario, Dios escoge por su gracia y por su misericordia y le dota de capacidades. Usa sus habilidades para que su nombre siga siendo glorificado. Pero sigue siendo Dios quien escoge. Y Él, al escoger, entonces les muestra 3 tareas o 3 cosas que no deben olvidar nunca. Los escoge presentándoles el Evangelio. Miren, en el verso 5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, Él escoge a aquellas personas a quienes les va a compartir, les va a mencionar y abrir los ojos a la comprensión del Evangelio y que ese Evangelio empieza a actuar con poder en sus vidas. Tal habría sido el poder del Evangelio en sus vidas que no necesitaban más tiempo para que puedan animarse, fortalecerse y vivir de acuerdo al Evangelio. 3 semanas donde escucharon el Evangelio. Algunos las 3 semanas, otros quizás 2 semanas, otros quizás la última semana. Y aunque se habla de semanas, posiblemente Pablo haya estado predicando todos los días o posiblemente solamente los días de reposo, porque eso es lo que se menciona en el libro de Hechos. 3 días de reposo. O sea, 3 mensajes. Claro, cuando el mensaje llega con el Evangelio y el Evangelio se manifiesta con su poder, entonces los que ha elegido Dios ha elegido, los que Dios ha elegido, cuando entienden y escuchan el mensaje del Evangelio con poder, la decisión que tienen es cambiar sus vidas y vivir de acuerdo a ese mensaje y de acuerdo a ese Evangelio. Por eso, el que entiende el Evangelio definitivamente no le es difícil ser imitador. Mira lo que dice el verso 6.
y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En la elección que hace Dios a los hombres, les presenta el Evangelio y a los hombres que responden al Evangelio, entonces actúan imitando a los portadores del Evangelio, pero también imitando al protagonista principal, al personaje principal del Evangelio, que es el Señor. Y entonces, como ellos entienden el Evangelio porque fueron elegidos, como entienden el Evangelio y como son imitadores de los portadores y del Señor, se convierten en ejemplo. En ejemplo, el verso 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. En otras palabras, ellos estaban en Tesalónica, la ciudad, pero fueron de ejemplo a dos regiones grandes, podríamos decir 2 países grandes, tanto Macedonia como Acaya, o 2 provincias grandes, Macedonia y Acaya. Cuando Dios elige, les da el Evangelio. El Evangelio llega con poder y los que reciben el Evangelio automáticamente quieren ser imitadores de los portadores del Evangelio y de Dios y de Jesús. Y al ser imitadores, ellos se muestran como ejemplo a los demás. ¿Cómo es contigo? ¿Ha llegado el Evangelio de poder a tu vida? ¿Eres imitador de los que te presentaron el Evangelio? ¿Eres imitador de Jesús? Si eres imitador de Jesús y de los que te presentaron el Evangelio, no dudes que eres un ejemplo para los demás. Que Dios te bendiga. Mañana continuamos en este maravilloso estudio del libro de Primera de Tesalonicenses. Hasta mañana.